que no haya ningún riesgo del virus, ¿no? Del COVID. Bueno, entonces vamos a hablar si los aire acondicionados además producen alergia. ¿Por qué? Porque no sé por qué, vamos a preguntarle a la doctora, pero además si es tan importante cambiarle los filtros que a veces nos olvidamos. Doctora Cuevas, ¿está ahí con nosotros? Sí, Marcela, Hola, acá estoy. Hola, Hola, ¿cómo están, chicas? Muy hola, buenas tardes. ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien, estás, gracias, muy Estela bien. María? Estoy, Bien. estoy, estoy Bueno, recuperándome de una laringitis, porque viste, con la lluvia de pólenes que hubo, caímos todos los alérgicos. Fui víctima. es verdad. claro. Ah, claro. Vos como sos alérgica te especializaste en eso. Ya te entiendo. Así es, Bueno, así es. contame una cosa, ¿los aire acondicionados producen alergia o no producen alergia? ¿Vos lo prendés cuando, bueno, vos cuando vas a tu provincia o si ya estás con las temperaturas que hacen corrientes, me imagino que lo prendés. Sí, en Corrientes se prende porque no es una necesidad, sino, no es un lujo, sino una necesidad, no es más un confort. Claro. Se habla ya de una Claro. necesidad de estar fresca, de trabajar en lugares frescos. De hecho, hoy por hoy, en todos los lugares hay aire acondicionados. Lo Sí, que pasa es que hay un total. mito acerca del aire acondicionado que habla de que dicen, yo soy alérgica, el paciente viene a la consulta y te dice, yo soy alérgica al aire acondicionado. El aire acondicionado es un aparato que vino en su momento a traernos este confort o esta necesidad de estar fresco después de un día laboral o trabajar en un lugar fresco. Lo que pasa es que se debe poner siempre a una temperatura que tiene que oscilar entre los 24 y 25 grados, no a una temperatura muy baja como puede ser los 17, porque nosotros tenemos ya una temperatura corporal que es de 36,5. Nuestra temperatura corporal durante la noche desciende. Entonces, si vos pones el aire acondicionado a 22 o a 20, más tu temperatura que desciende, eso va a hacer que el cuerpo o el organismo le falte una adaptación o tenga una falta de regulación a ese cambio brusco de temperatura. Lo mismo pasa cuando venís del sol caliente e ingresás, suponte, a un shopping. Los Sí, shopping no tienen la particularidad de tener la temperatura a 24 grados centígrados, sino que en lugar de acondicionar, generalmente refrigeran el Claro. ambiente, como los bancos. Y eso es lo que va a producir las alteraciones a nivel generalmente de la vía aérea superior o de la vía aérea inferior. Generalmente producen esta laringitis, producen picor en la nariz, vos podés venir con una crisis de alergia, te metes en un lugar donde hay aire acondicionado y ahí se pueden empeorar los síntomas. Pero lo más común es generalmente que aparezca la laringitis o el dolor de garganta, porque cuando uno duerme, la estructura del sueño por ahí se rompe por el ronquido, como lo hablamos la vez anterior, la garganta se seca, el aire acondicionado brinda un aire seco, y si no se limpia, porque estos aires acondicionados, estos aparatos, tienen que ser supervisados o revisados por personal especializado, como muy bien lo dijiste, para cambiar justamente los filtros y limpiar la Claro. tubuladura. Imagínate la tormenta de pólenes que tuvimos el jueves pasado. Todos esos pólenes fueron sí, justamente al aparato. Entonces vos terrible. lo Ah, encendés sin tener en cuenta esto, Y salen los vuelve. mohos, salen los ácaros, el polvo de casa, los pólenes, los virus, las bacterias, y bueno, entonces es un verdadero caldo de cultivo. Ahora, en este contexto de pandemia, abrir puertas y ventanas, los que seguimos respetando el El protocolo, las normativas protocolo. que hay, sí, tendríamos que cumplir con usar el aire acondicionado, porque nos va a hacer bien, nos va a brindar mejor calidad de vida, pero siempre con la puerta y la ventana en contracorriente. O sea, que el aire ah, acondicionado, digamos que va a claro, refrescar un poquito el ambiente, no vas a estar totalmente bien, porque totalmente tan fresca, quiero decir, porque se va a perder claro, el aire, va a salir del habitáculo justamente por las puertas y ventanas abiertas. Y se me ocurre, claro. doctora, que en el auto también pasa lo mismo, y sobre todo que es un lugar más chico y más cerrado. Sí, Adriana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Sabes que sí, justamente el Sí. aire acondicionado también del auto hay que limpiar los filtros, que poca gente tiene en cuenta esto, más aún los autos que permanecen en un lugar en la calle, suponte, que el estacionamiento es la calle propiamente dicha. Entonces, lo que generalmente decimos es que se ponga en marcha el auto, que se bajen las ventanillas,
vos andás 1 o 2 cuadras en modo ventilación y después pones a Claro. una temperatura acorde que es entre 24 y 25 grados centígrados. Es Pero lo más, que cuando dijiste, prendes Marcela, el aire es acondicionado del auto, viste que sale como un polvillo. exacto, que lo ves así a trasluz. Sí, sí, es cierto. Pero lo que dijiste también, Marcela, es verdad. En Corrientes, yo tengo recuerdos de ser chica y dormíamos, había un aire acondicionado, entonces dormíamos todos en el piso. Mi papá se levantaba, apagaba el aire acondicionado, nos teníamos que levantar todos porque él se levantaba, ¿entendés? Y porque no tolerás Claro. el calor. Pero también tengo recuerdos de ir a iglesias, a casamientos, donde hay ventiladores y vos estás vestida, pintada, con crema y tomaste sol, el cuerpo está caliente, el ventilador pasa y vos buscas el airecito. La verdad que hay lugares del país que son ya con temperaturas o con climas tropicales por el cambio climático, ¿no es Sí, cierto? Entonces, sí. Y yo quiero saber, una persona que es alérgica, ¿qué es lo que absorbe? ¿Qué se le mete en la nariz? ¿El polvillo? No sí, sé, no entiendo. El polvillo es como el dibujo animado, pienso que viene como, viste, cuando viene una cantidad de mosquitos que es como que viene y ¡zup! Se te mete, ¿cómo es? y pasa que va a ser una reacción alérgica o va a tener un estado alérgico la persona que tiene una genética. Tu padre, tu madre, tu hermano, alguien es alérgico, entonces vos contás con una genética. Cuando estás frente a alergenos, que son las sustancias extrañas, que el organismo no lo reconoce como propio, el sistema inmunológico reacciona de manera sobreexagerada. Justamente, por ejemplo, en esta época, que es la época de la polinización de los árboles, llegan esos pólenes en el alérgico, entonces hay dentro del sistema inmunológico unas células que se llaman mastocitos, que cuando entra este polen, que es la sustancia extraña, hace que esa célula se abra y libere una sustancia que se llama histamina. Eso es al momento en que uno está en contacto, que aparece a los primeros minutos. Y cuando se Claro. libera histamina, aparece la secreción, que es el agüita por la nariz, y la crisis de estornudos, que es Sí. la reacción inmediata. Después tenés la reacción Ujú. tardía, que después de este insulto, alrededor de las 4 a 12 horas, aparece la obstrucción nasal. Y ahí aparece dentro del sistema inmunológico otra célula que es la estrella, que es el eosinófilo, que libera también mediadores inflamatorios que hacen que la nariz se tape. Por eso los síntomas de la rinitis alérgica son la secreción nasal, que es el agüita por la nariz, la crisis de estornudo, la obstrucción nasal y aparte el picor, que ahora es el picor en garganta, en nariz, que para eso el tapaboca viene bárbaro, y también Sí. pica mucho los ojos. Claro, hay menos casos de alergias, ¿no? Con los tapabocas. ¿Sabés que sí, que el tapaboca vino a beneficiar este, a la gente en general de la contaminación ambiental en general? Pero Claro. la Claro. alergia está creciendo por la contaminación ambiental, ¿eh? Y por el cambio climático. Para el año 2050 se cree que la mitad de la población va a ser alérgica. De hecho, en nuestro país, Uh, de cada 10 personas, una es alérgica, o perdón, de cada 10, dos son alérgicas, o de cada 5, una es alérgica. En el país hay entre sí. 500 en el mundo hay entre 500 a 600 millones de personas alérgicas y la prevalencia aquí en nuestro país es del 20%. Wow. Y hay alergias circunstanciales que después pasan, no Sí, estacionales, de acuerdo al otoño, todo eso, sino circunstanciales. Por ejemplo, un chico sí. puede tener alergia hasta los 10, 12 años y después, ¡ping!, se va. Sí, puede ser, ese es el caso específicamente de la dermatitis atópica. Sabes que la dermatitis atópica aparece entre los 3 años hasta los 8 años más o menos y después mejoran. Pero el alérgico nunca se cura, ¿eh? Justamente por la Ah, genética que habíamos hablado al comienzo. Lo que hacemos nosotros es mejorarle la calidad de vida con un arsenal ah, terapéutico gigante. Cuando yo hablé de que hay una célula que libera histamina y aparecen los primeros síntomas, por eso indicamos el antihistamínico para bloquear la liberación de la histamina. Pero siempre y cuando y el antihistamínico tiene que ser indicado por el médico. La idea es que no se Claro. automediquen y que no vayan a la farmacia a pedir o que alguien te diga, che, tomate esto que me hizo bien o ponete estas gotitas. totalmente, Es siempre consultar al médico. ¿Qué es la dermatitis atópica? ¿Cómo se manifiesta? Es la piel la afectada.
y generalmente aparece a nivel de las zonas de las flexiones, a nivel de los codos o en la parte de la pantorrilla, aparece como una Ronchas. piel, sí, aparece como unas lesiones que son muy parecidas así, se llaman pápulas, como unas ronchitas, que muchas veces producen muchísimo picor, entonces eso hace que la piel esté extremadamente seca y produzca dolor cuando el chico hace o un adulto haga la flexión. Pero después hay un montón de Sí, alergias, por ejemplo, alergias alimentarias, que tienen que, Sí, por ahí vos tenés el componente genético, pero nunca manifestaste una alergia y es siempre verdad. comiste pescados y mariscos. Pero un día estás emocionalmente más estresada y puede pasar de que hagas una alergia alimentaria. O sea, vos lo que le tenés que preguntar al paciente es, decime qué comiste. Los frutos secos, el vino tinto, los pescados y mariscos, la frutilla que hay en esta fecha, eso produce muchas alergias. Después hay edemas ocasionales. Bueno, ves que tengo los labios gruesos y yo soy de hacer edema angioneurótico. Y por ahí tomo el yogur de siempre o tomo las bebidas que tomo siempre, pero capaz que tiene otro conservante porque es otra marca u otro colorante y eso hace que junto a mi estado emocional, que por ahí estoy muy estresada, haga algún tipo de reacción, que generalmente coincide con alguna entrevista, con alguna cosa importante. Así estoy. claro. El edema ¿Y el agüita te cae todo el tiempo? molesta, la nariz chorrea, eso molesta muchísimo, eso es muy Sí, clásico en la cuando la rinitis nariz alérgica. chorrea, cuando la Eh, nariz chorrea, que eh, queda es todo justa- acumulado en moco acá. no, es justamente, Marcela, por lo que habíamos hablado al comienzo. Viene el Ah, alergeno, la sustancia extraña, claro. se pone en contacto con la célula libera histamina y la histamina produce estos síntomas, que es la nariz que chorrea el agüita, que no alcanza a ser moco, es algo viscoso, muy molesto. Sí, Te levantás sí, y ya chorrea. tal Claro. cual, Este, tal, es así que así. bueno, ¿Alguna eh, eh, pregunta, chicas? No, Sí. todo No, muy bueno, claro. sí, yo voy a preguntar algo. ¿Uno se vuelve alérgico a cualquier edad? ¿Sabes qué, Adri? Te vuelvo a decir de nuevo, yo creo que vos tenés una genética, por ahí nunca la manifestaste Claro, y por eso te pero pusiste en por eso. contacto con algo y ahí aparecen las alergias. De hecho, los pacientes que están viniendo en este momento dicen, yo nunca fui alérgica y Sí, ahora resulta que me pasa esto con la piel. Yo creo que también en cuestión de piel tiene que ver que estamos con los 2 años de pandemia y estamos en el contexto ya de fin de año y bastante cansados. el Entonces, estrés. la Ujú. piel es exacto, la piel es la expresión del alma. Lo dijo Freud, no lo digo yo. Sí. Así que, bueno, Estela, gracias, mi querida. Siempre es un placer tenerte con las rubias, informarnos, saber un poco de todo. Y bueno, ¿dónde estás? ¿En Corrientes? No, estoy trabajando, estoy acá estoy trabajando mucho porque estoy con las secuelas del post-COVID, las alteraciones olfatorias que Claro. son tremendas, las disosmias. Los testimonios son terribles, de escuchar a Así. que se ponen la ropa y sienten olor a vómito, a que comen y sienten olor a pila, o bueno, Mm. están pasando, la ¿Qué verdad que están significa transitando. esto? Sabes ¿Es que las después del COVID? disosmias, sí, a los 3 o 5 meses aparecen estas disosmias, son alteraciones en la calidad de los olores. Entonces, los pacientes tienen estas distorsiones odoríferas. Hay una clasificación, pueden tener las parosmias, que son alteraciones en las percepciones. Por ejemplo, el testimonio más común es que huelen algo desagradable cuando en realidad están haciendo café y sentir café es algo agradable normalmente. Después aparecen las fantosmias, que eso es muy común y la verdad que es torturante para el paciente, porque sienten mucho olor a quemado cuando no hay Ay, nada que se esté quemando, o sienten ay, también qué olor a increíble. cebolla o ajo. No, no, los testimonios son terribles, Marcela. La verdad que el paciente está sumamente frustrado y Sí, aparte me está imagino. temeroso por saber si va a Por recuperar su sentido o tu no. olfato, sentido, no, claro, son como alucinaciones odoríferas, así, una cosa. Bien, perfecto. Alucinaciones Sí, ¿no? odoríferas. ¿Sabés Debe que ser muy. la gente, así como vos dijiste con esa terminología buenísima, tiene una narrativa tan
detallada de lo que le está pasando, que mi lenguaje se creció mucho, porque Claro. narran tan bien y fíjate que no hay un significado para los olores como un nombre propio, como los colores. Vos decís blanco, negro. Acá el arco iris es tremendo. Y la narrativa para decirte generalmente tiene evocación con los recuerdos. Entonces, Mm, hace un rato una señora se fue y me dijo, siento olor a milanesa de pollo. Yo la verdad que nunca me detuve en oler, te juro, nunca me detuve en oler. O por ahí me dicen, siento olor a asfalto todo el día. ¡Wow! ¡Qué Eh, y, desagradable! y sumamente desagradable y pensar que el olfato da el sabor. Entonces, no, y te voy muchos a decir cuando más, comen, alguien que conozco mucho me dice que tuvo un COVID y toda la historia y que todo el tiempo huele a podrido, todo el sí, tiempo, sí, sí, y sí, que eso le ha causado que no se quiera acercar a la gente porque cree que es ella y es se cierto. baña 7 veces por día la ropa. Esto genera otros tipos de trastornos, es muy Esto genera, complicado. mira Marcela, lo que estás diciendo es interesantísimo porque esto genera la osmofobia, miedo a Como oler, a osmofobia. oler. A lo que puede, a Sí. lo que puedes estar oliendo. La verdad que la están pasando muy, pero muy mal y muchas veces hay que trabajar en multidisciplina con el psiquiatra y también con el nutricionista, porque están los Claro, pacientes que comen tapándose la nariz es y ahí están los terrible. pacientes. Tengo un testimonio, ahora viene No un se congreso de habla, infectología muy pero importante. perdón, Estela, ¿todo esto empezó con el COVID? Mira, la anosmia ya se conocía, ¿eh? La anosmia, que es la falta total del olfato, se da en por tres causas. La primera son los traumatismos. Vos podés tener un traumatismo cráneoencefálico con pérdida o sin pérdida de conocimiento. Te caíste de la moto, no tenías casco y estuviste en terapia intensiva, no te acordás de nada, pero cuando te reaccionás, te dan de comer y decís, esto no tiene gusto a nada, no tiene sabor a nada y no huelo nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiar toda la secuencia olfatoria con una resonancia, porque ese Ah, golpe pudo haber distendido el nervio olfatorio, el bulbo olfatorio, que es toda la secuencia del olfato, donde va toda la señal, todos los olores, hasta llegar al rinencéfalo, que es el lugar donde nosotros olemos, porque los olores pasan por la nariz, pero se huelen en el cerebro. claro. Y la otra causa son las anomias producidas por el propio virus en el momento de la virosis, como puede ser un resfrío o una gripe, o puede quedar como secuela, consecuencia de ese resfrío que es producido por un virus que se llama rinovirus, o por el de la gripe que es el influenza. Por eso es que al momento cero yo salí a hablar de la anosmia. Pasa que era un momento, por ahí no fue el mejor momento porque todavía no se sabían los síntomas. Se hablaba en un comienzo, la definición de caso era tener fiebre, tener tos y tener dolor de garganta o dinofagio. Ahí yo empecé a hablar de la anomia y imagínate, el que me escuchó, el propio colega, habrá dicho, ¿de qué habla? Claro, Y qué la complicado. tercera causa de anosmia son los tumores. Hay uno que es propio del epitelio Ah, olfatorio, que es el estesioneuroblastoma, y después hay otro bastante más frecuente, por decirlo de alguna forma, que es el meningioma, que producen falta de olfato. Y después están las mm, hiposmias, que son las disminuciones, y dentro de las disminuciones del olfato es un síntoma también de la rinitis, de la rinosinusitis crónica. Después pueden tener pérdida de olfato también los peluqueros. Los odontólogos tienen mal olfato, tienen un olfato muy disminuido porque trabajan con sustancias químicas, con el Claro. eugenol. La gente que trabaja en las Y por qué el destilerías. peluquero? ¿Por El qué el Y peluquero por porque los, peluquero? usan las la tinturas, terapina, los productos, las tinturas. Todas Ah, son mira. químicos, que ¿entendés? tienen De olor hecho, fuerte, tienen un olor penetrante, todas esas cosas. De hecho, vos sabés que yo estoy Claro. trabajando ahora porque están viniendo pacientes, y esto lo aprendí también cuando me formé en olfato, con el síndrome de hipersensibilidad química múltiple. La gente me dice, doctora, cuando le hacen una entrevista, hable de esto. El síndrome de claro, hipersensibilidad química múltiple es un síndrome de sensibilización central. Ante la presencia de un determinado olor que a cualquier persona no le hace nada, hay un grupo de personas, en general son mujeres, que tienen una excitación de sus neuronas. Entonces, como consecuencia, aparece sintomatología. O sea, claro. olió algo de golpe y que puede ser
por ahí una intoxicación porque olió mucho algún desodorante y como consecuencia de eso aparecen cefaleas, el paciente tiene náuseas, tiene Sí, vértigos, claro. aparece distensión Mm, abdominal y va al médico y por mm. ahí el médico dice, bueno, esto puede ser una fibromialgia, esto puede ser un colon irritable, pero y también puede ser una fatiga crónica porque produce mucho cansancio, pero todo forma Claro. parte de este síndrome de sensibilización central que se está comenzando a hablar porque se está viendo muchos pacientes. Bueno, Hay gracias, tratamiento Estela, pero para todo. Hay tratamiento ¿Sabe? para todo, ¿no, doctora? Hay Mira, tratamiento. este síndrome de sensibilización central que lo van a empezar a escuchar a partir ¿viste? Cuando te dicen algo después es como que empezás a ver o empezás a sí. escuchar. Para este síndrome de hipersensibilización central, aún hay pocos países que lo tienen dentro del Código Internacional de Enfermedades. Dentro de ellos está Austria, Japón y España en el 2016, perdón. Pero el resto de los países, de hecho acá hay un grupo importante, pero todavía no entra dentro del programa de enfermedades. El tratamiento es difícil tratar a este tipo de personas porque muchos lo toman como que pueden tener una fantasía psicológica, como pueden ser pacientes psiquiátricas, como puede ser una enfermedad rara o como puede ser una intoxicación. Y nada de eso es, o puede ser una alergia, nada de eso es. Es que el olor produjo a nivel central una excitación de las neuronas y eso le produce un montón de sintomatología en otros aparatos y sistemas. Bueno, Difícil de Estela, tratar. te dejo. No, a veces es mucha información y, viste, y no Sí, 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 captamos sí, sí, no, las más tal cual. importantes. Pero me encanta que me digas Estela. Estela, escúchame, pero es verdad que con esto del COVID, cuando al principio, alguien decía, no me siento mal, todo el mundo decía, tenés olfato, viste, era como un síntoma re importante y te traían el vinagre, el alcohol, todo. Es cierto. Acordémonos de eso, ¿no? Eso quedó como allá lejos, ¿no? Pero bueno, así empezamos todos a decir, perdimos el olfato, COVID, y ahora mirá las consecuencias que hay. Gracias, Stella, muchísimas Chicas, que gracias. Un tengan beso buen fin enorme. de y muchas gracias a ustedes, como siempre, muy generosas. No, y muchísima información, gracias. La verdad que recibimos una cantidad de información impresionante, pero es verdad, yo conozco a esta persona muy allegada a mí que dice,